Bienvenido, Mauricio Arias. Gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo crees que el ajedrez puede contribuir al desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes en el ámbito educativo? ¿Cómo puede contribuir? Bueno, es un poco injusto de mi parte contestar eso porque lo siento muy fácil. En mi caso, sí es un absurdo decirlo así, pero literalmente no estaría aquí si no fuera por el ajedrez. En el caso de mi familia, la situación que tuvimos cuando yo era pequeño fue muy complicada y si no hubiera estado el ajedrez, si no hubiera aparecido en mi vida, no hubiera tenido las herramientas emocionales y cognitivas para poder lidiar con todo lo que ocurrió. El ajedrez puede brindarle esto a los chicos, puede brindarles la fortaleza emocional y mental para poder enfrentar al mundo y puede ayudarte en tu habilidad para tomar decisiones y saber cómo actuar. Hay muchas formas de enfrentarlo, de utilizarlo. El ajedrez en la educación me parece una de las cosas que definitivamente a futuro más va a poder ayudar a los niños a desarrollar estas habilidades, pero el solo hecho de estar involucrado en ajedrez ya por sí es beneficioso para ellos. Pero sí, definitivamente es algo que lo sé personalmente, ayuda a desarrollar esas habilidades. En la situación en la que estábamos, no hay otra forma de que hubiera podido salir todo tan bien como salió, si no hubiera sido por él. Muy bien. ¿Y qué experiencias o investigaciones conoces que demuestran la relación entre la práctica del ajedrez y la mejora de la salud mental? Aparte de lo que yo mismo he tenido que vivir, por fortuna, en todos estos años trabajando con chicos, formándolos, es perceptible de primera mano lo bueno que es para ellos. Es perceptible cómo ellos, incluso en periodos muy cortos de tiempo, pueden aprender un montón de esto. El año anterior tuve la oportunidad de llevar por primera vez a varios de los chicos de la escuela en la que estoy a un evento de ajedrez. Y de nuevo, puede verse desde el lado de ajedrez en educación y eso va a tener un montón de beneficios. Pero en este caso nada más se trata de un evento, uno, al que los llevamos. Muchos de estos chicos eran difíciles en el manejo de clase para los profesores. Y el hecho de participar en un evento, de estar ahí sentados durante una hora, fue asombroso. Y cuando volvieron al salón de clase, lo que aprendieron ahí les quedó. En este momento, a todos esos chicos que llevé, unos 5 o 6 de ellos pueden haber sido en algún nivel problemático. Son otros chicos en el salón de clase. Y claro, está la parte del uso en el salón de clase como ajedrez y educación, como una herramienta educativa. A ellos les encanta. Si a un niño logras engancharlo con algo que para él es un juego y le enseñas a través de eso un concepto de conocimiento o de forma de pensamiento, es algo que tenemos que aprovechar. Y también podría entonces decirte los como 10 estudios que me ha tocado ver en los últimos años en donde te dicen, ayuda a todas estas métricas. Y no que no crean ellos, por supuesto creo en ellos, me parece fantástico, pero es que hasta de primera mano en periodos cortos de tiempo puedo verlo. Lo útil, lo fantástico, lo maravilloso que puede ser como una herramienta para ayudar a que estos chicos tengan una mejor formación. Pues muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Encantado, gracias a ustedes, de verdad que sí.